Aló compañeros, muy buenos días. Espero que la estén viendo esta clase por la mañana. Yo se la estoy grabando ahorita en la noche. Les dejo esta clase grabada. Es la tercera clase de la materia de lengua y se las dejo grabada porque tuve una emergencia. Tuve que salir de la ciudad, pero aquí les voy a mostrar la clase y también les voy a hacer llegar el PDF de las presentaciones. ¿Sale? Pues vámonos directamente a contestar la guía número 5. Recordemos que la primera clase respondimos la guía uno y 2 y nada más que les mostré la 6. Nos vamos a ir a las 5, ¿sale? Les decía, la primera clase vimos la guía uno y 2. La siguiente clase vimos 3 y 4. Y en esta clase únicamente vamos a ver la guía 5 porque la próxima semana que ya puede estar en vivo con ustedes, vamos a cerrar con la guía número 6 y la guía número 7. ¿Estamos de acuerdo? Sin más choro, ya saben, aquí vamos a presentar. Les recuerdo que las presentaciones son un material que elaboró el profe Enrique Moreno y dentro de ellas hay videos que no tenemos los derechos de autor, sin embargo estaban en YouTube y las utilizamos para fines prácticos. En México, desde hace muchos años existían conflictos internos, ¿sí? En nuestros pobladores y en todo lo que nosotros hacíamos, ¿sale? Estos son los conflictos entre los conquistados y los conquistadores. Dice la primera pregunta. Lee el siguiente fragmento, pese a que la corona española, nada más un break. Voy a apagar mi cámara. Bueno, voy a quitar primero el panel. El panel. Aquí está. Y les voy a apagar mi cámara para que se enfoquen directamente en lo que está pasando en la presentación. ¿Ok? Aquí sigo con ustedes. Lee el siguiente fragmento. Pese a que la corona española pretendió que poco a poco se convirtieran en súbditos con iguales derechos que los descendientes de los conquistadores, siempre fueron considerados como los vencidos y gracias al racismo existe como inferiores, por lo que no es extraño que todos los estratos sociales abusaran de ellos. En la práctica tenían menos derechos y ventajas que los descendientes libres de esclavos, quienes, de acuerdo con el modelo original de la sociedad colonial, debieron operar el último estrato social. ¿A qué sector de la sociedad social de esta época colonial hace referencia este fragmento? Vámonos a observar este video.
Muy bien, ahora sí, vámonos a responder la pregunta. Las opciones que tenemos, bueno, ya sabemos pues que cuando llegaron los españoles a conquistarnos, pues no fue de la mejor manera, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues vinieron, según ellos, a conquistar, a colonizar, a enseñarnos, a instruirnos. Sin embargo, pues la historia ya no la sabemos. En esta ocasión, la respuesta correcta es el inciso 1 o el punto 1, que son los indios de América. Los nativos, pues, ¿sí? Con el fin de validar una fuente de información, debemos analizar lo siguiente: quién le escribe, cuándo le escribe, dónde le escribe, por qué y para qué lo escribe. Para validar una fuente de información se necesita presentar datos del autor, tener información sin errores ortográficos, por eso es bien importante revisar las fuentes de información. Presentar gráficos, el documento debe ir firmado por el autor, citar una fuente es que le otorgues el crédito de la idea original al autor del documento y no te adjudiques el escrito, como lo que estamos haciendo en esta clase, es darle el crédito pues al profe Enrique porque él es quien hizo estas presentaciones. La opción completa o la opción, perdón, que es la respuesta, es la número 1. ¿Quién escribe, cuándo lo escribe y dónde lo escribe? El para qué y por qué, pues no es tan relevante. No para revisar que realmente sea una fuente fidedigna. El número 3 dice, lee el siguiente fragmento, y determina cuál es el tema que busca explicar. Cada una de estas fases involucra transporte, almacenamiento temporal y cambio de estado del agua, sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de varios factores como lo son la temperatura a la que se encuentra el agua, la latitud de la zona geográfica y la época del año. Estamos hablando del ciclo de la vida o del ciclo del agua. Yo creo que aquí es muy clarito que la respuesta correcta es la número 2, el ciclo del agua. Lee el siguiente fragmento y elige el tipo de texto al que corresponde. Esta edición del estudio arroja un número de usuarios de Internet en México de 40.6 millones de personas, cifras que supera en un 14% a los 34.9 millones del 2011. El índice de crecimiento es similar al mostrado en el periodo anterior, lo que indica que las tendencias del incremento se mantuvieron estables durante el último año. ¿Qué será esto? ¿Será descriptivo, un reporte estadístico o será un documental? El informe estadístico es un documento que presenta los resultados de los análisis estadísticos realizados en un estudio. Para comprender lo que se debe esperar de un informe estadístico es necesario que el lector tenga previos conocimientos para la realización del mismo. A lo mejor quien lee estas gráficas o estos puntos, pues a lo mejor no lo entendería, ¿sale? En esta ocasión la respuesta correcta es la número 1. El número 5 dice, tipos de investigación, sin embargo, no hay información. El texto debe de tener un hilo conductor, es decir, debe haber una progresión térmica, de modo que el referente nunca se pierda de vista, sino que exista una unidad en el asunto que se le trata. Esto se refiere a la coherencia. Ahí está. El número 7 dice, de las siguientes afirmaciones, identifica las que son verdaderas y las que son falsas. El diagnóstico consiste en hacerse una idea exacta de la situación. Cuando el doctor te dice, el diagnóstico puede ser tal, 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 ¿será falso o será verdadera? El diagnóstico consiste en determinar sus efectos en el futuro. ¿Qué podría pasar? El pronóstico consiste en proponer soluciones al problema. El propósito consiste en determinar sus efectos en el futuro. El diagnóstico es cuando ya te hicieron los análisis y ya te dicen, tienes esto. El pronóstico es lo que pensamos que podría ser. Relaciona los siguientes conceptos: geografía económica, geografía política, geografía física. La geografía económica estudia la forma en que el hombre utiliza los recursos de los distintos tipos de paisajes. La geografía política estudia la situación, límites, sistemas de gobierno, relaciones entre distintos estados. Y por último, la geografía física se interesa principalmente por los elementos naturales del paisaje geográfico. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso A. En el enfoque metodológico de la enseñanza-aprendizaje de los estudios sociales que analizan las relaciones que el hombre establece con el medio ambiente, combinando los elementos del paisaje natural y del paisaje cultural. Eso es la geografía social. Que su nombre completo sería sociogeográfico, perdón.
¿Cuáles componentes mostrados a continuación son los más vinculantes para la creación literaria? Ahí les va. Está el número 3, la figuración retórica, los elementos extratextuales, géneros, estilos, contextos representados. El número 11, ¿cuál es la opción más rápida y fácil para crear una nueva presentación en PowerPoint con la cual se realiza una presentación ágil sobre los enfoques históricos? Vamos a ver qué dice por acá este video. Ay, perdónenme, el anterior no tenía sonido, perdónenme, perdónenme. Por eso ahorita me acabo de dar cuenta que no se había activado el sonido. Este sí tiene sonido, ¿ok? Buenas tardes, nuestro siguiente tema es el asistente para autocontenidos. Bueno, en esta presentación o en este video lo que aprenderemos será desarrollar presentaciones a través de las plantillas y al finalizar, pues bueno, ya sabremos colocar texto, imágenes en las diapositivas, desplazarnos por las ventanas de PowerPoint, aplicar una plantilla de diseño, organizar el contenido de las diapositivas usando diseños, imprimir documentos y notas y preparar la presentación. Esto es lo que es la agenda para el día de hoy. Pues bien, antes que nada nos vamos a ir al botón Office, vamos a seleccionar Nuevo. En este caso, del lado izquierdo, en todo esta que está aquí, son las plantillas que están instaladas o que se encuentran en el servidor de Office. En este caso, por ejemplo, si nos pidieran realizar un plan de lanzamiento de una presentación de marketing, pues nosotros no somos especialistas para realizar un lanzamiento y menos de marketing. Sin embargo, PowerPoint nos da la posibilidad de que, como tiene ya las plantillas con algunos textos sugeridos, lo único que tendríamos que realizar nosotros es cambiarlos. En este caso voy a seleccionar Office Móvil y voy a seleccionar Marketing. Como pueden observar, hay diferentes tipos. Por ejemplo, está un plan de lanzamiento, una presentación para una empresa, una presentación de servicios de la empresa, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y darle descargar. Yo ya la descargué anteriormente y esta es la presentación. Como lo mencioné anteriormente, lo que viene son textos sugeridos en los cuales te dice qué es lo que tú tienes que desarrollar. Y a continuación les voy a enseñar un ejemplo que ya desarrollaron algunos alumnos anteriormente. Muy bien, entonces, la respuesta correcta de esta pregunta sería la número 2. ¿Sale? Vámonos a la que sigue. Una disculpa, el primer video no me di cuenta que no tenía puesto el audio. ¿En qué no coinciden la ilustración y el conservadurismo respecto al desarrollo personal? Ahorita nuestro presidente habla mucho del conservadurismo, ¿sí? Y no tiene nada que ver con lo que realmente es el conservadurismo. Dice aquí, el primero es el producto de la cultura, el segundo es el resultado de la espiritualidad. El desarrollo espiritual sería el desarrollo que como personas vamos teniendo. Recordemos que somos cuerpo, mente y espíritu. La geografía, junto a otras disciplinas del área social, tiene como objetivo analizar, interpretar y pensar críticamente el mundo social. Es una ciencia auxiliar para comprender la articulación histórica de la naturaleza y la sociedad, atendiendo a que las distintas formas de organización espacial son el resultado del particular modo en que las sociedades, en determinados momentos históricos,
se relacionan con la naturaleza transformándola según sus necesidades e intereses. Con todo este planteamiento inicial al de la geografía, según el libro, ¿cuál debe ser su rol como estudiante participativo? La respuesta correcta es la número 2, conocer las definiciones de la geografía, nomenclaturas y materiales. Se encuentra la siguiente afirmación en un libro de texto. Social y antropológicamente, a lo largo de la historia el hombre se encuentra una constante a partir de la cual ocurre la distribución de los bienes y los medios para producirlos. Independientemente de estar o no estar de acuerdo con la corriente involucrada en este enunciado, la interpretación que debe darse a esta afirmación es que dicha constante es el capital o la acumulación del dinero. Vámonos a la 16. ¿Cómo se llama la ficha de trabajo que repite la idea del texto, pero en palabras del investigador, sin distorsionar la idea original? Vamos a ver un poquito. Ya vimos aquí qué es la paráfrasis, pero vamos a ver qué es la paráfrasis. Recuerden que no pago YouTube, así que... Said he was given up. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre la paráfrasis, así que pon mucha atención. La paráfrasis es un discurso o un texto que pretende explicar y ampliar una información, con el objetivo de hacer que los datos se vuelvan más fáciles de entender y asimilar por el receptor. Esto quiere decir que la paráfrasis es la explicación o interpretación personal sobre un texto. Normalmente se utiliza un lenguaje más sencillo en relación al texto original. Las paráfrasis sirven para hacer un texto más simple, para mejorar la comprensión. Aparte de que es un buen método de estudio y permite identificar las ideas principales de un texto. Existen dos tipos de paráfrasis y aquí te las voy a explicar. Paráfrasis mecánica. Consiste en cambiar por sinónimos o frases las expresiones que aparecen en un texto. Paráfrasis constructiva. Es volver a elaborar un enunciado o un texto dando origen a otro, pero esta vez con características muy diferentes, pero conserva el mismo significado y sentido. Para poder llevar a cabo una paráfrasis te voy a mencionar 4 sencillos pasos. Número 1. Realiza una lectura general del texto. Eso te dará una noción de lo que trata el tema. Número 2. Realiza una selección de ideas principales. Después de haber leído el texto, selecciona cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias para respetar el orden de lo que vas a sustituir. Número 3. Subraya palabras. Cuando no entiendas una palabra o una frase, es importante que la identifiques a través del subrayado. Así buscas luego el significado de la palabra y ves si puedes sustituirla con un sinónimo. Número 4. Reestructuración del párrafo. Una vez leído el tema, sacado las ideas principales y haber subrayado las palabras que no entendías, es el momento de que le des el enfoque particular a tu paráfrasis. Esto quiere decir que vas a explicar con tus propias palabras el tema que estás viendo. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor. Por supuesto que nos gustó. Vámonos ahora sí para acá. Ya aprendimos lo que es la paráfrasis, ¿sale? Entonces, aquí la respuesta correcta es la número 2, paráfrasis sin comillas. Para el estudio de la historia como una ciencia comprometida con la sociedad, ¿cuál es la opción más apropiada que debe desarrollar el estudiante de bachillerato? ¿Cuál de ellas será? La número 3, identificar las características de los hechos históricos en textos representativos. ¿Qué tipo de análisis realizarías para el estudio de un cuento como un Monterroso? Como uno de Monterroso, perdón. Ese sería semiológico, habla de la semántica. La número 19 dice, analiza la siguiente noticia. Japón modernizará el municipio de Reynosa. El gobierno japonés, a través de su oficina de cooperación, ha otorgado $10 millones para el principal centro de atención mediática de Reynosa. Además, $2 millones servirán para modernizar el Museo de Niños Divermuseo,
de acuerdo con un convenio de cooperación técnica que firmaron los gobiernos en Tokio. El acuerdo lo firmaron ayer la canciller Yuriko Kimura y el edil Diego Cervantes, en una bonita ceremonia previa a la cumbre que realizarán los presidentes municipales de Tamaulipas con el gobierno japonés. Relaciona las preguntas que distinguen a los elementos de una noticia con los enunciados de la columna derecha asociados con la noticia mostrada. ¿Okay? Dice aquí, ¿qué sería? Donar 10 millones como parte de la firma de un convenio de cooperación técnica. ¿Quién? El país asiático ayudará a nuestro país para modernizar el hospital de Reynosa. ¿Y cuándo? El acuerdo lo firmaron ayer en Tokio los representantes de ambos países como parte de una ceremonia preliminar. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso D. Así es como se analizan las noticias. Dice, Sila es iraní, musulmana chita. Stravos es griego ortodoxo y Ramón es mexicano católico. Se encuentran en una reunión con Lucio, un amigo venezolano, que dice ser ateo y que vive en Bélgica. A pesar de sus diferencias culturales, de idioma, de religión, de alimentación, pueden observar que esos elementos los distinguen, pero al mismo tiempo los hacen ser muy parecidos entre sí. Le dan cohesión a la nacionalidad, los valores, el respeto por los demás y sus creencias. ¿Cómo se denominan los elementos citados? Prácticas sociales. Esto lo vimos en la primera materia, si ustedes se acuerdan. Perdón. A continuación, aparece una nota periodística realizada en Internet por la cadena noticiosa CNN. Sí la han escuchado, ¿no? Los párrafos se encuentran numerados, ya que pueden, los párrafos, perdón, se encuentran numerados, ya que pueden ser usados para realizar algún cuestionamiento específico de ellos o pueden servir como opción de respuesta. Lee la noticia y contesta las preguntas 21, 22 y 23. Vamos a leer. El Congreso aprueba el bachillerato obligatorio en México. El Congreso de México dio su aprobación definitiva a una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior, con lo que solo falta el visto bueno de las legislaturas estatales y la promulgación del presidente Felipe Calderón para que entre en vigor. Obviamente, pues esta noticia es de algunos años. Durante su sesión de este jueves, la Cámara de Diputados avaló, por 357 votos a favor, los cambios a los artículos 3 y 31 de la Constitución, con los que el Estado tendrá la obligación de garantizar el acceso al bachillerato y los padres y tutores de enviar a sus hijos a cursar este nivel educativo en planteles públicos o privados. Número 3. La reforma había sido aprobada por los diputados en diciembre del 2010. El Senado la avaló con algunas modificaciones en septiembre pasado y por procedimiento legislativo la Cámara Baja debía realizar una revisión final. Número 4. El dictamen plantea como meta el año 2021 para alcanzar la cobertura total en educación media superior y que comience a trabajarse en este sentido desde el ciclo escolar 2012-2013, hace algunos años. Para ello, una vez que sea promulgada, el Estado tendrá que destinar recursos con este propósito al sistema educativo nacional. Algunos de los propósitos de la reforma son aumentar de 9 a 12 los años de enseñanza obligatoria en el país. Hasta ahora abarca 6 de primaria, 3 de secundaria, así como atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan, popularmente conocidos como los ninis, que ahorita hay muchos. De acuerdo con algunas estimaciones, existen casi 7 millones de jóvenes de entre 15 y 17 años en esa situación, por factores como verse excluidos de la educación media superior. Según datos oficiales en México, hay 11 millones de menores entre 10 y los 14 años, casi 10 millones entre 15 y los 19 años. Número 6. Al tratarse de una reforma constitucional, antes de ser promulgada necesita ser aprobado por lo menos 17 de los 32 congresos estatales, es decir, pues un buen porcentaje mayor al 50%. Número 7. En septiembre, tras su aval en la Cámara Alta,
el senador Francisco Javier Castellón, del Partido de la Revolución Democrática, o PRD, señaló que los cambios representan un hito histórico en términos educativos y sociales. ¿Cuál es la entrada de la noticia? A ver, léanlas y vamos viendo cuál es la entrada de la noticia. En efecto, la entrada de la noticia es la obligatoriedad de la educación media superior, avanza en el Senado mexicano. El número 22 dice, ¿en cuáles párrafos del relato periodístico se encuentra el suceso actual? Bueno, ya no es tan actual, pues. En los párrafos 1 y 2. Relaciona las columnas identificando los elementos de la noticia. ¿Quién es el sujeto? El Congreso de México. Hecho, ¿qué está pasando? ¿Un qué? Obligatoriedad de la educación media superior, avanza en el Senado. Modo. El Congreso de México dio su aprobación definitiva a una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior. Y por último, ¿dónde? En la Ciudad de México. Dadas las respuestas, la respuesta correcta es el inciso B, de bueno. Lee el texto y contesta las siguientes preguntas. El enfoque de las ciencias sociales, de acuerdo con la Enciclopedia Técnica de la Educación, se concibe a las ciencias sociales como un medio para facilitar la integración social de las generaciones jóvenes y efectuar un estudio de hombre primordialmente de la vértice actual. Aún no se sabe con certeza lo que ha de constituir el contenido de las ciencias sociales. El civismo ha quedado superado. La historia y la geografía están fuera de dudas, pero hay que considerar a la demografía, las relaciones internacionales, la sociología, la política, la antropología, la religión, la estética y hasta la misma ciencia. Cualquier ciencia social especializada incide de un modo o de otro sobre los mismos fenómenos que conviene estudiarse conjuntamente, pues cualquier análisis parcial de los elementos sociales resultaría artificioso o incongruente. ¿Por qué? Porque estaríamos separando al ser, que es el todo. Dice la 24. Completa este enunciado con relación al texto, el enfoque de las ciencias sociales, el que acabamos de leer ahorita. ¿Qué se puede interpretar diciendo que los científicos sociales reaccionan frente a la fragmentación, aceptando que al ganar en precisión conceptual se pierde? Exacto, la visión de conjunto que da el contexto, que era lo que les decía. Si lo separamos, estaríamos analizando aspectos diferentes, pero al final de cuentas estamos hablando de un ser humano, de un todo. De acuerdo al texto, la división y clasificación de las ciencias sociales tiene una justificación frente a la concepción de interdisciplinariedad, porque permite el concurso o reunión de distintos científicos para dar su versión. ¿Qué aporta cada especialista para la solución o análisis de un problema dado? El enfoque diferente. Eso es lo que propone. Lo que aporta, perdón. La 26. ¿Cuáles son los dos procesos que intervienen en el tratamiento de estas ciencias, hacen de toda situación o fenómeno de su área de interés? El inciso C, la interdisciplinariedad y fuerte especialización. ¿Qué es esto? Vean, por ejemplo, ustedes que son alumnos de preparatoria, la interdisciplinariedad es que las materias o todos los conocimientos que ustedes van viendo están íntimamente relacionados. Sin embargo, cada uno de los profes y cada una de las materias conocen su área, su parte. Lee el siguiente texto al que se le han quitado algunas partes señaladas con XX, YY y responde a las preguntas 27, 28 y 29, que aparecen a continuación algunos aspectos sociales de X cosa a la comunicación y transmisión de noticias, composiciones, doctrinas, ritos, costumbres, hechas de padres a hijos. Desde el punto de vista del derecho, es uno de los modos de adquirir la que, en virtud de la cual el propietario enajena sus bienes que le que, para transferir el dominio a otra persona. El concepto de otra cosa se tiene una doctrina filosófica que pone en origen y en la revelación y sucesivamente en la enseñanza del hombre. La sociedad, esta doctrina, se opone a la revolución y al racionalismo. Crítico, reflexivo, importante, Y cosa, se relaciona con el hábito, por la repetición de actos de la misma especie que es. Otra idea dice, por una comunidad con fines totales, municipio-nación,
Desde el punto de vista del derecho, se refiere a producto de la repetición de actos durante un largo periodo, lo que se convierte en uno sin contradicción y ¿a qué cosa? Del legislador. A partir de la información proporcionada en algunos aspectos sociales, ¿qué elementos permiten considerar al hombre como un ser histórico? Sus costumbres, su raciocinio, el comportamiento, las tradiciones o el conocimiento. El inciso B, ¿sí? La 1, la 3 y la 4. Las costumbres, el comportamiento y las tradiciones. ¿Listos? Vámonos a la que sigue. Una persona comenta un accidente ocurrido en la calle y se refiere a él diciendo: en el accidente hubieron hartos heridos. Nadie lo corrige. De hecho, muchas personas dicen lo mismo en su comunidad. Si se aplica este error gramatical al contexto dado por algunos aspectos sociales, ¿qué enfoque es el que se está utilizando? Yeye, porque es la forma de transmitir el habla entre personas y se acepta como correcto. XX, porque se maneja como una expresión que se acepta entre las personas de la generación en generación. XX, porque es la forma de transmitir noticias o información entre las personas de una comunidad. YY, porque se maneja como una manifestación aceptada por las personas sin corrección por parte de nadie. Y la respuesta correcta es el inciso C. En esas personas de esa comunidad, ellos entienden eso. ¿Cuál es el elemento YY que permite establecer formas de convivencia determinadas por la descripción dada en algunos aspectos sociales? El elemento son las costumbres. Listo. Una disculpa por los ruidos. No pude controlarlos, la verdad. Intenté, pero no pude. Ojalá, les voy a poner ahorita el video que estaba al principio, para que no se me vayan a ir sin ver ese video, porque está bastante interesante. Ojalá que tengan la oportunidad de repasar esta guía, las guías anteriores. Este video es muy cortito, así que hoy dense el tiempo, por favor, de poder volver a ver lo que ya estuvimos revisando en las clases anteriores. Esto con la finalidad, no tanto de mantenerlos entretenidos, es más bien como date el tiempo, aquí está el video, date el tiempo de empezar a revisar aquello que necesitas. Con este video que les voy a proyectar, con este cerramos esta clase, dura 5 minutitos y es el primer video que les puse, sin embargo, no tenía audio, me vuelvo a disculpar. Desapago mi cámara y ahorita la vuelvo a prender para despedirme de ustedes. Señor, disculpe, ¿está usted perdido acaso? Y dígame, ¿de dónde viene? Uf, caramba. Sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah! ¡Maldito! El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés,
quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó el imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos liderados por Francisco Pizarro merodeaban su territorio. Así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. El planeta Tierra, tan bello y vasto. Aquí me ando peleando para poder cancelar ese otro video. Muy bien, compañeros, pues bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Contestamos únicamente la guía 5 y la próxima semana, si no lo permite, contestaremos la guía 6 y 7. Este video es muy rapidito porque obviamente el tiempo que nosotros utilizamos normalmente en la clase, pues es entre que pasamos lista, en que nos preguntamos cómo estamos y todas las demás cosas que no están aquí. No me extrañen mucho. Nos vamos a ver la próxima semana y que tengan bonito fin de semana. Cuídense. Buenas noches.